canto que para Dios es la gloria, el reino y el poder. Amén. Nuestro Señor Jesús. Yeah.
y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es, Dios, en esta mañana tú eres digno de toda gloria y toda honra. Y no solamente nos quedamos cantando tu nombre, sino quedamos agradecidos porque tú nos das todo lo que necesitamos en nuestra vida, Señor. Nos das la paz que viene de ti, Señor. Nos das la tranquilidad, la alegría, y a pesar de que podamos tener tristezas o problemas, sabemos que en ti tenemos esa paz que solo tú tienes para tus hijos. Y te damos gracias en esta mañana porque reconocemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Creador, Señor. Te damos gracias por la gran bendición que tenemos de abrir nuestros labios, de ponernos de pie y alabar tu nombre, Señor. Gracias te damos por la disposición de los pastores en predicar, y te pedimos por ellos, Señor, que cuides de sus vidas, como hemos estado viendo en la clase también, Señor, que son personas que también necesitan de tu misericordia en sus vidas, de tu cuidado, y te damos muchas gracias, Señor, porque los tenemos entre nosotros, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Volviendo a la palabra, solo Cristo tenemos, dice, ninguna condenación. Solo Cristo. El Dante Alighieri, en el siglo XII, en la Edad Media, en la Edad Oscura, ya había habido otras edades oscuras cuando Alejandría fue destruida, se destruyeron todos los libros habidos y por haber, fueron quemados y el mundo se fue hacia atrás, volvió a la edad de piedra, y el Evangelio contribuyó para que el hombre volviera a la civilización, pero a otro nivel más grande. Parece mentira, ¿verdad? La gente no cree eso, pero la gente debe saber eso, que el Evangelio fue lo que salvó a la humanidad de la autodestrucción del hombre. Y en el siglo XII ya había, después cuando nació la iglesia en el siglo I, antes del siglo I, o el siglo I cuando nació el Señor, nació la iglesia de Jesucristo. Y en el siglo XII ya habían pasado los emperadores, había habido una destrucción, otra vez una aniquilación de las razas, una destrucción, el hombre sobre el hombre, y era el pecado lo que había llevado a ese punto. Pero en el siglo XII, Dante Alighieri, escribió un libro que se llama habla del infierno,
el infierno de Dante Alighieri. Y allí, y yo digo que el infierno, él tiene una cita así, el infierno está lleno de gente con buenas y de buenas intenciones. Y es verdad que el infierno sí está lleno de gente de buenas intenciones. Hay cuánta gente que quiere, dice, yo me voy a acercar a Dios y le voy a rogar a Dios. O cuánta gente dice, yo voy a leer la Biblia y no es cierto. O me voy a arrepentir y no se arrepiente. El siglo XII fue el colmo, porque Dante Alighieri dice que en el infierno están obispos, arzobispos, papas en el infierno, y los cita por nombre y apellido. Y tú dices, qué horror, ¿no? Y el mito y la leyenda, como dijo mi Priscila, el purgatorio. ¿Ustedes creen que haya un purgatorio? Bueno, en el purgatorio de Dante Alighieri, antes de descender al 9º infierno, porque son 9 niveles, y ahí veía a obispos, a papas, a sacerdotes, a clérigos que están quemándose, purgando sus pecados, y los cita por nombre, y el año te los dice también. Por eso dice que los 7 capitales, los siete pecados capitales, y ahí te vas, yo leí ese libro, y te vas yendo hacia abajo, y pues Dante Alighieri está con otro personaje que lo lleva a los infiernos. Eso sucedió en el siglo XII. 1500, entonces doy un salto de época, 1517. ¿Qué pasó en 1517? En 1517 los reyes del mundo eran puestos por el Papa. El Papa había tenido un gran poder hasta el siglo 1500. El Papa era el rey del mundo, y él quitaba y ponía reyes. Pero en 1517 Martín Lutero clava su tesis, pero eso era común, es como el periódico, como poner un anuncio que en el lugar preciso. Pero lo hizo en Gutenberg, en Brandenburgo, en Basilea, en muchos lugares de Alemania, y esa era una 95 preguntas que tenían que ver con la adoración de las reliquias. Por eso es que en los templos católicos hay reliquias, y hay la pila bautismal, y hay los santos que tú puedes besar. Eso se hacía en el siglo, no en el 1500, sino más para atrás. Juan Tetzel, que era el portavoz del imperio, más bien de la Iglesia Católica, del Papa León X, y él decía que la gente podía pecar y solamente pagar una gran suma de dinero, y sus pecados eran perdonados en ese momento, y los pecados que ibas a cometer en el tiempo futuro también eran perdonados si acaso dabas, decía unas monedas, ¿no? Decía 6 y 9 monedas. Pues imagínate, eso era algo tremendo. Pero León X construyó la catedral de San Pedro. Yo he estado en catedrales aquí en México, catedrales y santuarios, y son impresionantes. La semana antepasada me vi varios y me metí, y son impresionantes. La Catedral Metropolitana de México,
Todo su altar es de oro, todo. Tiene guardias custodiando día y noche allí. Y tienen una alta seguridad que no puedes entrar. La riqueza está allí. Bueno, me desprendo de ese aspecto. Pero clavó sus 95 preguntas que tenían que ver con una respuesta generalizada de la gente que viniera y le preguntara a Martín Lutero. Y él no sabía, él pensaba que él estaba dentro de la Iglesia Católica, pero la gente dijo, ¿cómo está eso? Entonces, no es necesario tener esas reliquias, que las astillas de la cruz de Cristo. Pues imagínense la astilla de la cruz de Cristo. Eso no es verdad. Todo eso, la cruz donde murió el Señor Jesucristo fue destruida por el tiempo, ¿no? Los pecados innumerables de la gente. Así que Martín Lutero, al clavar sus 95 tesis, esperaba una respuesta. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Bueno, la gente comenzó a leer la Biblia. Poca gente, hombres y mujeres, pocos, comenzaron a tener hambre de Dios, porque había una degeneración, una degradación de pecado en todo el mundo, que nadie podía creer en Dios, nadie se podía acercar a Dios, y la gente tenía hambre de la palabra de Dios. Por eso la Biblia, a ver, muestre su Biblia, levanten su Biblia, los que trajeron Biblia. Los que no, pues van a ser evidentes, ¿no? Pero ¿cuánto cree que costó esa Biblia? ¿Sabe cuánto costó esa Biblia que usted tiene en sus manos? Porque el Imperio Romano y el imperio español, que era el que mandaba en todo el mundo, aparte del Papa, el Imperio español mandaba en todo el mundo. La riqueza de nuestro país, la riqueza de todo el continente de América se fue a España, a Europa, a Francia, a Bélgica, a Bruselas. Bueno, Bruselas es la capital de Bélgica. A toda esa parte del mundo. ¿Sabía usted eso? La conquista de nuestras naciones, toda la riqueza, hasta el siglo antepasado, 1800, los ingleses, los escoceses se llevan toneladas de oro y de plata, y se siguen llevando toneladas de oro y de plata, Canadá y otros países, ¿no? Me somete muchas cosas, pero porque, volviendo a la palabra de Dios, Isabel y el rey de España prohibieron absolutamente que no se leyera la Biblia y que fuera quemada y destruida. Entonces, ¿cómo es que llegan aquí a despertar? Martín Lutero comienza a leer la Biblia y otra gente, y Martín Lutero no fue tan bueno. Ese es un mito y eso es una leyenda también. Martín Lutero era una persona mala también, pero comenzó a leer la Biblia y se encontró ese pasaje: el justo por la fe vivirá. Y fue como la luz que alumbra a todo el mundo. Y entonces yo lo llevo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Me puedes poner las diapositivas? Vamos a ir a Romanos 8, del 1 en adelante. Y en el 1 tenemos una oración, un capítulo tremendo, explosivo, poderoso, desafiante, concluyente. Es como una bomba atómica el primer versículo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Amén, amén. Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Qué quiere decir eso? Que el infierno de Dante también se va al infierno. Que todas las mentiras se van al infierno. Y la gente mala también se va al infierno. Les decía que la Biblia fue prohibida, prescripta por el rey, por los reyes españoles, prohibida, y mataron mucha gente, quemaron mucha gente, descuartizaron mucha gente, arrecerraron mucha gente, empalaron a mucha gente, la desmembraron, la despellejaron, les pusieron bozal en la boca. Y no digo otras cosas porque estamos aquí en este lugar. Los instrumentos de tortura existieron en el siglo, desde el siglo 1500, ahí estaban los instrumentos de tortura para que la gente callara. Y a pesar de eso, la Biblia fue, el primer libro que fue impreso, ¿cuál fue? La Biblia. Y sabe que la Biblia en castellano fue una de las primeras. Y España no tiene ningún poder. España ha pasado a, no segundo término, se ha degradado. Los reyes de España han sido degradados. Bueno, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, y noten esa palabra que está nada más Dios, hay una coma antes y una coma después. Dios, enviando a su Hijo al mundo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ahora vean esa palabra designios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Palabra designios. ¿Qué es un designio? Nuestro cuerpo tiene designios. Nuestras células tienen designios. Nuestro ser tiene designios. Quiere decir que somos personas que están en armonía, su organismo está en armonía, y que van a ser de esa persona nada más. Que sí podemos reproducirnos, pero los designios son que yo, Antonio, soy así porque en mi cuerpo hay designios. Que no hay otra persona que se parece. Se puede parecer, puede ser semejante, pero los designios que están en mi cuerpo son irrepetibles, que no se pueden alterar. Ahora, ¿un pecador puede acercarse a Dios? Jamás. ¿Un pecador puede ser bueno? No puede ser bueno. No puede obrar correctamente, no podemos pensar correctamente, no podemos mirar correctamente. Podemos oír, sí, podemos oír, pero podemos oír distorsionado porque el pecado nos marca.
porque los designios del pecado están en nosotros y no podemos obrar de la correcta manera. Por eso dice el versículo 18, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¡Qué concluyente! El hombre es pecador porque es pecador. El hombre peca porque es pecador y no hay otra manera de que actuemos, que pensemos, porque somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 1, no hay justo ni aun uno. Pero vuelvo al versículo principal. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Y de qué tamaño es la condenación de nuestros pecados? La Biblia nos dice en las Escrituras que por un pecado la gente estaba fuera de Dios. ¿Cómo Martín Lutero podía ir a leer la Biblia? ¿Sabe que la palabra de Dios tiene poder? El pecador, cuando comienza a leer la palabra de Dios, tiene que hacer un impacto en su corazón, en su mente. Y eso fue lo que sucedió con Martín Lutero. Un impacto tan grande que lo transformó, que él era un monje, pero no conocía las Escrituras. Y nunca había leído esas Escrituras. Hasta que las escuchó y las leyó y las escudriñó, se dio cuenta que estaba directo al infierno. Mucha gente está directo al infierno. Y no porque sea buena o porque simplemente es mala. Está yendo al infierno y no se dan cuenta. Designios no pueden agradar a Dios. Y esta palabra no es enfático. Es un no real. No pueden agradar a Dios. Es absoluto. No pueden agradar a Dios. Y lo lleva con otro, lo empareja con no puede. Puede. La gente tenemos poder para hacer cosas. Pero en este caso no tenemos poder para agradar a Dios. No está en nosotros. No está en la persona. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la razón del evangelio? Si la gente no puede ser buena, ¿qué hay que hacer? Y ese es el problema, que muchas veces queremos hacer algo por nuestra salvación. No puedes hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tienes que creer lo que Dios hizo. Somos inhabilitados a hacer lo bueno. No podemos hacer lo bueno. Y aquí está Dios obrando de una manera extraordinaria. Me voy a saltar muchas cosas porque redención dice que nuestros cuerpos van a ser redimidos también. Salvos, somos glorificados, dice esta parte de la Escritura. 17, me voy al versículo 17. Y si hijos, también herederos. Noten ustedes estos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente padecemos con Él. ¿Sabía ustedes eso? Está impresionante. Porque hemos sido glorificados. Seamos glorificados. ¿Qué es ser glorificado? Glorificado tiene que ver con la presencia de Dios. Tiene que ver con la santidad de Dios, con la justicia de Dios. Ponga atención en esto. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Saben que Dios es el que acerca a nosotros?
No, porque nosotros somos incapaces de llegar, de acercarnos a Dios. Entonces Dios se acerca a nosotros. Y le cito un texto que está aquí. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que, ¿qué dice? Lo entregó. ¿A qué entregó Dios a Jesucristo? A la muerte más vergonzosa, no solamente más cruel, sino más vergonzosa, donde morían los peores hombres del mundo. Lo más bajo, lo más ruin, lo más pecador debía morir en una cruz. Y Dios entregó a su Hijo. Entregó, quiere decir que y ahí está, por nosotros, en lugar de nosotros, en lugar tuyo, en lugar mío. Entonces Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación. ¿Para quién es? ¿Sabe para quién es? Para todos los que nos podemos apropiar de este capítulo, de este versículo. Así nada más, sí, así nada más, porque tiene que ver con fe, tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con confianza en Dios absoluta. Curiosamente, me da gusto por esta palabra que dice, me voy a saltar hasta el versículo 28, que tiene que ver con las preguntas. Ahora, me sorprendió que Pablo haya escrito el capítulo de Romanos 8 de una manera negativa y lo hizo al revés. Porque en la obviedad está la sorpresa. ¿Por qué dice ahora pues ninguna condenación? ¿Por qué no empezó con las preguntas? O decir ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y luego comienzan a surgir las preguntas. No, las preguntas vienen hasta el último. Pero ¿por qué vienen al último las preguntas? Si hay preguntas allí, vienen al último y deberían ser en medio o al principio. Pero ¿saben por qué están al final? Porque ya las contestó. Ya Dios contestó todo lo contestó. Todo lo contestó. Versículo 28, me salto al 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su voluntad son llamados o propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para ser llamados, para que ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Notan estos verbos? Llamar, predestinar, justificar, glorificar. Porque en la antigüedad decía la gente, ¿cómo nos vamos a ir con Dios? Si yo estoy aquí en este mundo. No se preguntaban si existía un Dios, sabían que había Dios, pero ¿cómo ir con Dios? Y aquí está glorificar, es esa, la transformación completa de la persona para que esté en la presencia de Dios. Y entonces surgen las preguntas. Y aquí si uno la pasa así, no se va a dar cuenta de lo asombroso que es este capítulo. ¿Qué pues diremos a esto? Vean ustedes, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Vean ustedes la palabra, ¿quién contra nosotros? Pero el énfasis está en, si Dios por nosotros,
¿Quién contra nosotros? Es decir, Dios se empata con el pecador y le dice, ven, ven, acepta lo que yo hice por ti, entregué a mi hijo en la cruz por tus pecados, ven. Y cuando tú te empatas con Dios y dices, sí, sí soy pecador, pero acepto lo que Dios hizo por mí. Entonces dice, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Ahorita voy a dejar eso, pero luego sigo. El que no escatimó, vean usted lo que dice. El que no escatimó ni a su propio hijo. Ahora, no pensamos regularmente en eso, pero un hijo, una hija, no te digo un nieto, una nieta, no, es una cosa invaluable. Son personas invaluables para uno, que no tienen, que rebasa más allá el valor de cualquier persona que le pueden señalar. No hay, ni todo el oro del mundo compensa a una persona. Por eso dice la palabra de Dios, porque hemos sido comprados por precio, no por oro, no por plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y el énfasis está en sin mancha y sin contaminación. Y la sangre de Cristo no tenía mancha ni contaminación. Era semejante a nosotros, pero no tenía pecado. Y Él cargó tu pecado y el mío, por horrendo que suene. Entonces se desprende, dice, el que no escatimó a su propio hijo. ¿Cómo Dios no va a amar a su hijo? Porque dice la Biblia que Jesucristo era el Hijo amado de Dios. No lo escatimó, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Asómbrese. Todas las cosas. Todas las cosas. No algunas cosas, no, absoluta, es absoluto, dice todas las cosas. Y yo quiero preguntarles una cosa ahorita. Después de estos 3 versículos les quiero preguntar. Dice, ¿quién? Acompáñenme conmigo allí en su Biblia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que aún resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que además intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y enumera varias cosas, como 7, ¿no? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Nota esa palabra amó? Amó. ¿A quién amó Dios más? ¿A su hijo o a ti? ¿O a mí? Entonces es una pregunta. ¿A quién amó más Dios? ¿A su hijo o a ti y a mí? ¿A quién? A ti y a mí. No escatimó a su hijo, lo entregó en lugar nuestro, porque nos amó, y este amor rompe toda barrera. Ahora, los quiero sorprender que en el siglo en el 1500 la gente quería ver de verdad que sus pecados fueran perdonados. Y en esa astucia, el Papa León X mandó juntar mucho dinero para todos sus proyectos de Roma, de otros templos. La vida lujuriosa, licenciosa, la vida regalada que se daban los clérigos, los pastores, los sacerdotes, los obispos.
no había personas más ruines que esos. Las personas más ruines eran los propios reyes, viviendo vidas vergonzosas. Ahí tenemos el caso de los Borgia. Incesto entre su familia. Todos los reyes de Europa cometían incesto. ¿Sabes qué es incesto? Meterse con sus primas, con sus primos, con sus hermanos, sus hermanas, sus tías, sus tíos. Esa era la podredumbre de ese tiempo. Y dice, también. ¿Cómo acercarse a Dios? Ahora, la pregunta que quiero hacerlos. ¿Quién es quién? Entonces, ¿qué nos separará de Cristo? ¿Notan la diferencia de qué? ¿Qué nos separará de Cristo? ¿Cuántas cosas nos pueden querer separar de Cristo? ¿Qué? ¿Qué nos separará de Cristo? Del amor de Cristo. ¿Qué es en Cristo Jesús? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O hambre? ¿O peligro? ¿O espada? Y dice también persecución. No. Ahora, ¿quién es quién? Entonces, ¿quién es quién allí en esos versículos? El 33, el 34, el 35. ¿Quién es quién? Bueno, parecía fácil, ¿verdad? ¿Sabe qué es el quién? Y eso es lo que me gustó, que no dice su nombre, pero yo sí lo sé. ¿Sabe por qué lo sé? ¿Qué nombres tenía el diablo en las Escrituras? Nombres del diablo. Dígame uno. El acusador. ¿Quién? Padre de mentira. Satanás, oposición, quiere decir oposición. Enemigo. Serpiente antigua. Ya lo dijimos. El tentador. El príncipe de este mundo. Dragón. León. El león anda como dice que anda como león rugiente buscando a quién tragarse vivo, porque un león te agarra al cuerpo y te lo cercena y se lo traga. ¿Sabe quién es quién aquí? Es el diablo. Pero no dice su nombre por la sencilla razón de que él fue vencido absoluta y contundentemente para siempre. Gloria a Dios. No dice su nombre porque no es importante que lo diga aquí en la Escritura, porque él ya está derrotado. Ni merece ser nombrado, porque ¿cómo vas a nombrar a una persona que está derrotada o que está destruida completamente? Cristo en la cruz del Calvario destruyó todo el poder del diablo. Pero entonces, ¿por qué pecamos contra Dios? Pues porque estamos en este mundo. Pero Él ya es un príncipe, un vencido, está destruido. Por eso es que no dice su nombre. ¿Quién nos puede acusar? Porque el diablo es el que nos acusa. Dice Job que en Job 1 dice que vino el acusador entre ellos, Satanás, ¿no? Entre Dios, delante de Dios. Dice, ¿quién acusará? Pues sí, Dios es el que justifica. Pero dice que antes murió su Hijo por nosotros. ¿Quién es el que condenará? No hay, porque Cristo murió. Y dice todavía más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Diestra es poder absoluto. Diestra es estar en la presencia de Dios.
el que también intercede por nosotros. ¿Quién? Entonces, ¿quién? Ni vale la pena decir su nombre porque Él ya está vencido. Y por si fuera poco dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Qué? Y aquí está una realidad de su tiempo. La gente pasaba tribulación, pasaba angustia, pasaba persecución, morían de hambre, los mataban de hambre, los desnudaban, peligro, espada. Dice que andaban errando por los desiertos, por las cavernas de la tierra, pobres, desnudos, afligidos. Pues en el 1500 la gente era descuartizada, la gente era quemada, la gente la ponían como si fuera un pájaro, la gente la enjaulaban, la gente la metían a los peores tormentos que no te puedes imaginar, que no podemos imaginarnos. Pero los impíos de esos clérigos tenían una imaginación tan grande, tan perversa, que inventaron instrumentos de tortura. Yo los vi aquí en Tijuana, los instrumentos de tortura, y vi unos cuantos, pero eran muchos, pero solamente se contaban como unos cuantos, porque había una infinidad de instrumentos. Hubo gente que murió. ¿Quién nos va a poder separar del amor de Dios? Ni el diablo mismo puede. Ahora, aquí yo termino. Martín Lutero escribió esas 95 tesis que tenían que ver con preguntas. ¿Podemos adorar a los objetos de la religión? No. ¿Dónde podemos tener perdón? ¿Por adorar a imágenes? No. Porque ya Dante Alighieri en el siglo XII escribió su libro del infierno, y allí muchos clérigos fueron al infierno, decían sus nombres y decían sus pecados graves. Y dice, no, este seguramente está en este infierno. Pero el infierno existe. El infierno sí existe. ¿Y sabe usted que la única manera de no ir al infierno es posesionándose de lo que dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación. Porque déjeme decirle que condenación es algo absoluto. Ya no se puede cambiar. Una condenación no se puede permutar como entre los humanos se permuta, ¿no? Se dice, pues no le voy a dar pena de muerte de ahorcarlo en la silla eléctrica o lo refundo para miles de años en la cárcel. Dice, ahora pues ninguna condenación hay. O sea que sí existía una condenación. Sí, claro. Sí, claro que existía una condenación. ¿Se acuerda de Adán y Eva? Dios los condenó porque desobedecieron. Con eso fue suficiente para ser condenados. ¿Qué tenemos que hacer? Tiene que creer en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Y yo te digo una cosa. Ya me detuve mucho en esto, pero solamente tienes que decir, Señor, gracias porque entregaste a tu Hijo por mis pecados, para que yo no fuera muerto, para que yo fuera perdonado, para que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado. Y eso es cierto. ¿Quieres hacerlo? ¿Hay alguna persona que quiere entregar su corazón, su vida a Dios en esta mañana? Porque no necesita ser bueno,
hasta el peor pecador. ¿Se acuerdan del pecador que estaba en la cruz del Señor? Juntamente con los pecadores que estaban allí juntamente con el Señor. Uno de ellos dijo: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. No mañana, ahora mismo. ¿No quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, como su Señor? Yo digo que lo haga. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Así es, en esta mañana te damos gracias, Dios, porque no hay nada, Señor, que nos pueda alejar de ti, Señor. Ni la tribulación, ni las angustias, ni los peligros, ni el hambre, ni desnudez, como dice tu palabra, Señor. Antes somos más que vencedores en Cristo, y te damos gracias porque tenemos esa seguridad en esta mañana.
Gracias porque hemos podido escuchar de tu palabra. Y Señor, te pedimos por aquellas personas que aún no te han hecho su Salvador, su Señor. Te pedimos por ellas que sigas trabajando en su corazón, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros y hasta hoy nos has dado la oportunidad, Señor. No permitas que este día salgamos como hemos llegado, sino que haya sido movido nuestro corazón a misericordia, Señor. Haya sido movido a tu palabra, Señor. Te damos gracias por la gran oportunidad que nos has dado en este día, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que podamos ir a nuestras casas tranquilos, seguros, pero más allá de eso, Señor, sabiendo que tu protección está en nuestra vida, Señor. Si algo llega a pasar, sabemos que hay una eternidad contigo, Señor. Te damos gracias por esa gran salvación y ese gran regalo, Señor. En tu nombre oramos y que damos gracias, Jesús. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.